Isaías, el capítulo 66, del versículo 1 al versículo 4, dice lo siguiente: Así dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me puede construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contrictos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra, pero los que sacrifican toros son como los que matan hombres, los que ofrecen corderos son como los que desnucan perros, los que presentan ofrendas de grano son como los que ofrecen sangre de cerdo, y los que queman ofrendas de incienso son como los que adoran ídolos. Encontramos un mensaje de juicio en el capítulo 66. Ese capítulo de juicio está aplicado a algo que el Padre hace pocas horas comunicó. Nunca hubiera imaginado lo que Satanás y Lucifer desarrollaron por incontrol humano a partir de lo que fue la personificación de Caín, lo que se encuentra en los océanos. El cielo lleva el mensaje hasta los cielos, pero el cielo no imagina la deformación de la especie en el planeta Tierra. Este aquí que el capítulo 66 del libro de Isaías iban encontrando, Elohim iba ubicando a quienes tenían procesos específicos de deshacimiento del diseño, tanto humano como animal, y aplicaban sutilmente eso a una hipocresía sublime en las filas de la Eclesía. Quiero hablar sobre la naturaleza humana y divina y la comparación de la Biblia con el mito de Atrahasis. ¿A qué me estoy refiriendo? La Biblia, con otros textos del antiguo cercano oriente, relatan la historia de la creación y que hubo un gran diluvio. El hecho que los relatos del diluvio son muy comunes a veces conducen a ciertos engaños, y esos engaños son los que finalmente se han descubierto, lo que origina a veces que los lectores de la Biblia, en esencia, tengan una perspectiva que se encuentra en las culturas antiguas y nos llega en esas culturas antiguas, bíblicas, culturales y tradicionales, en los cuales, por medio de plataformas de internet, es que se puede intercambiar cuáles son los problemas que se tienen en todas las latitudes de los océanos. De hecho, el entendimiento bíblico de Dios y su relación con el mundo hace una distinción a los registros del Antiguo Testamento de las nociones paganas acerca de lo divino. Hemos encontrado que fuimos influidos por una diferenciación constante en lo que se refiere al Israel espiritual, al Estado de Israel 1948, y cómo fue influyendo en estas latitudes en lo que respecta a la administración del canon. Cuando vamos al agua, nos encontramos que estamos todos unidos por el agua, pero no imaginamos lo que podría llegar a haber adentro del agua y quiénes son traidores en poderes terrestres e intentan que el diseño y lo que hay en el interior humano sea semejante a lo divino, pero en el agua. Estos individuos hicieron programas donde la electricidad atómica llega hasta dentro del agua, retienen allí en cubos a ciertos individuos que electrocutaban los órganos, salía una electricidad hacia la mente con un vapor que rodeaba, como la película Lucy que hizo allí Hollywood, Scarlett Johansson,
narra específicamente qué es lo que hacen las moléculas en la conciencia. Estos individuos oceánicos electrocutaban de manera sutil a la sociedad civil y comparaban a las sirenas y a todo tipo de personificación debajo del agua con lo humano. Tampoco es divino eso acuático, es una deformación que se dio a través de los años y los tiempos, donde según los relatos bíblicos ya el cielo intentaba seguir a estos individuos, de dónde salían, cómo eran, y encontramos de que se habían organizado de manera científica, no solamente en América, sino específicamente en el sur de Asia. Hay un texto babilónico antiguo que cuenta los acontecimientos de la creación y del diluvio que se llamaban Atrahasis, llamado así por el héroe de la historia, una figura parecida a Noé que hubo en el antiguo cercano oriente. El cuento comienza con una clase de dioses de menor importancia, los Igigi, quienes están descontentos porque han sido forzados a hacer todo el trabajo pesado como esclavos para los dioses superiores, cavar canales de irrigación y eliminar pantanos. Decían este cuento. Una noche de frustración causa que pierdan el control y marchan contra las casas de los dioses superiores. La calma prevalece, sin embargo, los dioses superiores ofrecen una solución. Ellos crearán seres humanos para que trabajen como esclavos para los Igigi. Se sacrifica un dios, su sangre se mezcla con arcilla y se forman los humanos bajo la dirección de la madre diosa Nintu. Resulta ser que los invasores del sudeste asiático que entraron por estas latitudes y pusieron vocablos guay, emigraron para el norte, se organizaron en las islas del Caribe y a partir de esos lugares tenían los traicioneros de Gran Bretaña como base oceánica, fueron desarrollando toda clase de cuentos y más. Era lo que me mandó una vez un email a Rosada, cuentos y más, no sabía a qué se refería. Se estaban refiriendo a estos cuentos donde se habían organizado el sudeste asiático y tenían un propósito que mandaron también a decir por Carlos Ursus, un contravencional, ahora creo que en Alemania, el papá de un jugador. Hay una clara postura, quién va a servir a quién. No es que hay un problema organizacional de poder o de contingencia en algún índole, sino quién va a servir a quién. Y teología lo que hace es ir encontrando estos poderes que, basados en cuentos, intentaron subyugar a los humanos terrestres con un propósito: usurpar la administración de la tierra y de los mares, y de los océanos y de los ríos. No es posible tener más cuentos babilónicos antiguos aplicados con el espiritismo en las latitudes de América y del mundo. Tengo entendido de que Edgar Daniel Sivecci, un contravencional allí en Misiones, habrían cambiado la hija, Gigi. Enfatizaron mucho durante el 2005, 2006, 2007, preocupado por ese padre que tengo entendido se había separado, y posteriormente hace un par de años me enteré de que la habían cambiado. Gigi fue llevada, tengo entendido, al sudeste asiático y según información extraoficial no la encuentran hasta el día de hoy. Basados en estos cuentos es que las mafias de los congresos y los monstruos marinos es que intentaron subyugar y tenernos como esclavos para hacer desde canales de irrigación y pantanos y todo tipo de administración que
Los seres humanos en tierra debemos administrar y participar, pero no subyugados por programas como cuenta la leyenda de la película Lucy. Los humanos se multiplican, sin embargo, esto crea un problema nuevo, decían esos relatos. Las personas son tan ruidosas que los dioses no pueden dormir. Y ellos, al tratar de disminuir la población humana con enfermedades y hambrunas, la población vuelve a aumentar. El ciclogénesis que hacen estos místicos espiritistas durante más de 4000 años es una asertividad neurológica que concierne a un engaño muy, pero muy letal que hemos sufrido todos los americanos. Ellos tienen un lema sexual: el pene entra y sale, y si no lo es, no gozan de la sexualidad, no tienen placer sexual. Y resulta ser que cuando uno hace ruidos dentro de una habitación, se tornan inasertivos. Hay programas muy, pero muy potentes donde van calculando cada sonido, y en cada sonido quieren ser la asertividad molecular neurológica. Fueron años y años donde intentaron los jóvenes ser la asertividad en una alineación con los propósitos de Brachetti y quedaron alienígenas. Cuando fui a revisar el nombre de mi hija, tuve que ver cómo hacía hasta el día de hoy. Estos relatos carecen de legalidad, pero hacen reflexionar en el contexto bíblico, canónico, cómo a lo largo de la historia estos individuos del mar y de los océanos se organizaron. Ellos decían que los dioses determinaban atacar a los humanos con un diluvio, que se les advirtió a un hombre, Atrahasis, del diluvio venidero. Sin embargo, para que no todos los humanos perezcan, son relatos paralelos al relato de Noé, que según los indicios que vemos ya estaban organizados en los océanos. Para aquellos que hacen seguridad marítima, oceánica, no será un trabajo fácil. Para aquellos que son policías, posiblemente tendrían que ser interrogados por no solamente el defender el policismo, que es un planeta que ya no está, sino también por complicidad con las sirenas personificadas. A través de la mortalidad infantil y la esterilidad de algunas mujeres, la raza humana se mantendría en un número razonable, decían esos relatos. En contraste, Isaías 66, 1 y 2 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra, y el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Dios no necesita que nadie haga el trabajo pesado, ni le importa los comportamientos pertinentes, ruidosos de la gente. Lo que a Dios le interesa es que no haya morada debajo de los océanos, que no haya morada debajo de los ríos. Hay procesos del Génesis, que es la materia fecal humana va al río, al mar y al océano, y los peces festejan ese alimento. No se pueden llevar cuerpos de ninguna índole, no se puede llevar diseños, que no está unido al cielo el diseño, pero no se puede llevar cuerpos para alimentar a falsas moradas en los ríos y los mares. Lo que él sí busca es un corazón humilde, que esto encaja con lo que vemos en el Génesis, donde Dios hizo la creación con su palabra, sin necesitar ayuda.
y donde juzgó a las personas por sus pecados no por el nivel de decibeles que ellos podrían llegar a tener en la pertinencia. Similitudes superficiales entre la Biblia y los mitos antiguos del cercano Oriente no deberían cegar nuestra perspectiva más profunda y la diferencia que existe en lo que respecta a los humanos y a los falsos divinos de los mares, océanos y ríos. Que tengan buenas tardes.